y vamos a tener más de 110 ponencias en los 4 ejes temáticos de la red América Latina y el Caribe, China, que son economía, relaciones internacionales, medio ambiente e historia y cultura. Todo esto, el programa completo, los ponentes y los temas, los encontrarán en la liga que está en la invitación que les mandamos o en la página del Sechimex. Ahí estará el programa completo, que por supuesto es un evento de libre acceso, es totalmente gratuito. Además de esto, quiero anunciarles que el Sechimex acaba de lanzar la convocatoria del programa de becas para investigadores del Sechimex del 2023, y esta convocatoria va a estar abierta hasta el 16 de junio próximo. Entonces, para ver los requisitos y la obtención de becas, también lo van a encontrar en la página del Sechimex de manera muy fácil. Entonces, están invitados a revisar estas dos cuestiones. Bien, ahora voy a presentarles a nuestros ponentes. En primer lugar, les voy a presentar a Jaime Ortega Reina, que es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y es autor de diversos libros, incluyendo Leer el Capital, Teorizar la Política. Otro, Del Palacio Negro a la Selva Lacandona, Althusser en México. Y uno más, El invierno social llega a su fin, las izquierdas frente al resurgir campesino, 1959-1965. Y también les presento a Ricardo Llanuel Fuentes, que es licenciado en Historia y maestro en Investigación Educativa, ambos títulos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente realiza un doctorado en Humanidades también en la Universidad Autónoma Metropolitana de la sede de Iztapalapa, y es autor del libro Una chispa en la pradera, así como La colonia proletaria Rubén Jaramillo y Florencio, el Güero Medrano. Entonces, esta sesión estará a cargo de nuestros dos invitados. Les vamos a ceder la palabra. Jaime, ¿quieres empezar, si eres tan gentil? Recordándote que unos 45 minutos nos permitirían darle después la palabra al auditorio y poder tener un diálogo entre ustedes y las personas presentes. Adelante, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Ya llegó Ricardo, si le permiten lo de la cámara, ya está acá, entonces vamos a comenzar. Mientras él puede, ya está aquí en el, ¿Compartes pantalla? sí, ahora voy a ver, aquí está. Bueno, vamos a comenzar a agradecerles muy buenos días a todas y todos. Espero que vean nuestra pantalla. Ya está acá. Perfectamente, perfecto. Muy bien, vamos a agradecerles primero, doctora Yolanda, doctor Enrique, les agradecemos mucho al equipo del Centro de Estudios China-México. Traemos una presentación, este es un producto, digamos, que Ricardo y yo, que venimos colaborando hace unos meses, un poco más quizá, logramos configurar como un texto, y bueno, acá podemos sintetizar un poco lo que encontramos, ¿no? En una investigación que se nos presentó como bastante apetitosa por el propio descubrimiento, ¿no? Se llama Viva China Libre, ya van a ver ahora la referencia gráfica a esa frase, y lo que trabajamos básicamente fue la presencia, ¿no? De China primero, o de la revolución, o de las revoluciones chinas, y particularmente nos dimos cuenta que había un tema ahí alrededor de el liderazgo de Mao Zedong, ¿no? Entonces, bueno, antes de darle la palabra a Ricardo, que va a comenzar la parte, digamos, y la parte inicial de la exposición en cuanto tal, agradecer al Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, que está aquí en la Ciudad de México, el CEMOS, una institución que tiene 40 años, que tiene bajo su resguardo el archivo del antiguo Partido Comunista Mexicano, y que, bueno, gracias a las grandes capacidades del maestro Víctor Hugo Pacheco, que es el director, pudimos acceder a un material muy interesante,
Entonces, mucho de lo que vean, sobre todo la parte del periódico La Voz de México, ahora explicamos qué periódico fue este, pues vienen de ahí, ¿no? Las imágenes que son fragmentos de las portadas o de algunas notas vienen de este acervo, ¿no? Que es un acervo que, si bien no está concentrado en la vertiente ligada a la República Popular, sí indudablemente hay ahí diálogos que hay que conectar, ¿no? Entonces, Ricardo, por favor, si quieres, y yo voy cambiando me vas diciendo y voy cambiando para que empieces tú, ¿no? Hola a todos. Sí, bueno, primero, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. perfectamente. Este, Bien, como ya decía Jaime, esta presentación, esta exposición que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, pues es el resultado de un escrito que realizamos hace ya algunos meses, donde nos planteamos pues la idea de conocer, de saber qué era lo que la prensa comunista y en general el Partido Comunista Mexicano pues escribía y pensaba y cómo veía, cuál era su visión acerca del problema que estaba aconteciendo en China, ¿no? O del fenómeno chino y en general de la revolución china a través de estos años, de los años 20, 30 y 40. Entonces, este trabajo que llevamos a cabo entre Jaime y yo, pues en dónde se ubica, ¿no? En dónde se ubica este estudio y creemos que lo podemos ubicar en cinco ramas específicas, ¿no? Que podría ser la historia de las izquierdas en su dimensión transnacional, es decir, cómo las militancias recibían información proveniente de otros países para entender o acercarse a experiencias de otras latitudes. También podemos entenderlo como la historia del maoísmo, pero particularmente la historia del pre-maoísmo, ¿no? Pues por llamarlo de algún modo. Es decir, pues, la manera en cómo los comunistas mexicanos veían el fenómeno de China, o la revolución china que estaba aconteciendo en ese contexto. Asimismo, también podemos entender el estudio entre la historia de los liderazgos y de su formación. Y esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo llegó a ser Mao del militante anónimo al líder global? Y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, de cómo en los años 20, pues Mao no aparece, aparece hasta el 34, y después cómo se va construyendo toda esta forma de este dirigente popular a ser el líder indiscutible del Partido Comunista Chino, y eso se ve reflejado en la prensa del Partido Comunista Mexicano. Asimismo, ¿no? También las vicisitudes de la relación entre las izquierdas y China, cuál va a ser esa relación que van a tener las izquierdas mexicanas en este caso, con el caso chino y con el Partido Comunista Chino en específico. Y asimismo podemos ubicar el estudio en la historia de la prensa marginal o periférica, ¿no? En este sentido, pues analizamos los periódicos que funcionaban como órganos del Partido Comunista Mexicano, tanto el Machete como La Voz de México, entre otras publicaciones. Siguiente diapositiva, por favor, Jaime. Entonces, a manera de introducción, los estudios sobre la recepción del comunismo chino en México, creemos que en los últimos años ha habido un interés, ha despertado un interés por estudiar justo este proceso de la recepción del comunismo chino en nuestro país y así como su proyección a nivel nacional, ¿no? Durante muchos años creemos que no se había trabajado o que es un tema del cual pues hay muchas explicaciones sistemáticas todavía al respecto, del que no se conoce todavía a profundidad de muchas cosas, y creemos que en los últimos años ha habido un interés, ha despertado un interés por conocer este proceso que, pues como vamos a ver ahorita, pues viene desde los años 20, por ejemplo. Eh, en- Asimismo, creemos que entre los estudios que se han elaborado destacan diversos enfoques y temas específicos sobre este tema en particular, sobre la recepción del comunismo chino en el país. Y los textos que podemos encontrar, los trabajos que podemos encontrar, pues destacan algunos sobre los viajeros mexicanos a la República Popular China. Podemos ubicar, por ejemplo, trabajo de Baranica o el mismo Jaime también tiene un texto muy interesante. De lo que más prolifera, creo yo, son trabajos sobre organizaciones específicas, sobre organizaciones pro-chinas en México, de algunos partidos, movimientos, algunas asociaciones, y su experiencia que van a tener o su desenvolvimiento en México. Yo creo que aquí destacan pues, muchos trabajos, textos sobre algunos partidos, organizaciones específicas, sobre el seccional Ho Chi Minh, sobre la Liga Comunista Espartaco, sobre el movimiento marxista-leninista mexicano, o de México, perdón, sobre política popular, entre otros, ¿no? Y hay diversos autores
Entre los que puedo mencionar por el momento, pues a Luis Hernández Navarro, que ha hecho un trabajo de rescate en ese sentido interesante, Jorge Puma, Esturiel Velázquez, entre otros, ¿no? Que han trabajado estos temas. Asimismo, también hay algunos trabajos que tratan de rescatar estas conexiones que llegaron a suscitarse entre algunos grupos maoístas ya abiertamente en los años 60 y 70 y el Partido Comunista Chino, ¿no? ¿Qué relación hubo, qué conexiones hubo y si es que las hubo, ¿no? Y esto es interesante, algunos trabajos en este sentido, así también como la recepción del fenómeno chino por medio de la prensa, ¿no? Y creo que aquí podemos ubicar pues, el trabajo que llevamos a cabo Jaime y un servidor, entre algunos otros temas. Siguiente, Jaime. Y bien, ahora, para entrar de lleno en la exposición, ¿qué relación va a tener el Partido Comunista con la Revolución China? O mejor dicho, ¿de qué manera va a ver el Partido Comunista la Revolución China? Pues el PCM mantuvo a China permanentemente en el radar, ¿no? Uno se pone a revisar el archivo del Partido Comunista Mexicano, que principalmente pues, su periódico, que fue el Machete, que se fundó en 1924, desde ese año, desde 1924, uno ya comienza a ver ciertas notas acerca de lo que acontece en el país asiático. Y en el caso del Machete, en la tercera época, sobre todo, y ahorita vamos allá a ver sobre eso específicamente, es cuando más se pueden encontrar notas acerca del caso chino y de la revolución que se está llevando a cabo en aquel país. Y bueno, y aunque podríamos decir que el vínculo con Moscú para los años 60 va a ensombrecer esta relación que se había o que se fue tejiendo entre el Partido Comunista Mexicano y China, para los años 70 va a haber otra vez un interés de acercamiento entre el PCM y su homólogo en el país asiático. Siguiente, por favor, Jaime. Bien, ahora, China o la Revolución China en el machete. Como les decía, esto va a ser una constante, ¿no? Primero, pues, ¿qué fue el Machete? Fue este periódico que se funda en 1924, que de hecho no lo funda propiamente el PCM, no surge a partir de o sea, los que fundan el Machete van a ser el sindicato de pintores gráficos, si no mal recuerdo, y bueno, ya después el PSM va a convertirlo en su órgano de comunicación y demás, y en la prensa oficial, ¿no? Del partido. Entonces, desde 1924, el machete va a existir desde 1924 hasta 1938. Van a ser, entonces va a atravesar prácticamente 2 décadas y lo podemos dividir en 3 épocas. La primera época, que es del 24 al 27, al 29, perdón, que pues, en estos primeros años, cuando el Partido Comunista Mexicano pues, se está construyendo, se está edificando, hay una militancia principalmente campesina, por ejemplo, es algo bastante interesante esa década. Y la segunda época del machete va a ser del 29 al 34, que esta época es interesante, ¿no? Y hay que decirlo, es el contexto de la clandestinidad, del momento en el que el Partido Comunista Mexicano pasa a la clandestinidad y el gobierno mexicano del maximato, ¿no? Estos son los años del maximato después de que Calles deja la presidencia y bueno, se convierte en el líder máximo de la revolución, ¿no? En todo este contexto, pues el Partido Comunista Mexicano va a estar en la clandestinidad y va a haber una constante represión, inclusive asesinatos y demás, ¿no? Van a ser los años más duros quizá respecto a la organización del partido. Y bueno, después viene una tercera época del machete, que va a ser del 34 al 38, que va a ser la última, y que va a ser la época con más publicaciones, va a ser la época en donde va a haber más militancia, mayor circulación, se van a llegar a imprimir 50,000 ejemplares y más. Entonces, y esto se debe justo al contexto nacional también, ¿no? Si en la época del maximato había habido una represión y el partido se encontraba en la clandestinidad, para la época del 34 al 38, pues está el contexto del arribo a la presidencia de Lázaro Cárdenas, entonces va a haber ahí un ambiente que va a ser prolijo para el Partido Comunista y por lo tanto igual para su publicación, ¿no? Y el machete va a poder circular por todo el país y va a haber un momento interesante, ¿no? Para algunos historiadores, de hecho, pues mencionan que van a ser los mejores años incluso del Partido Comunista en su historia. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver en el machete respecto al caso chino? Pues podemos decir que
va a haber una visión supeditada a los planteamientos políticos de la Internacional Comunista, ¿no? Finalmente, pues todo lo que las notas que uno puede encontrar, o algunas, la mayoría de las notas que podemos encontrar, pues son cables periodísticos que vienen principalmente de Europa y que se van a traducir y que van a salir en el periódico, ¿no? Entonces, es una visión completamente basada en los planteamientos de la Comintern o de la Internacional Comunista. Y asimismo también vamos a ver un profundo antiimperialismo, bastante interesante, sobre todo más en los 30, ¿no? Un profundo antiimperialismo, antifascismo y una visión nacionalista, ¿no? También vamos a encontrar expresiones artísticas y va a ser un espacio, ¿no? En donde podemos ver cómo se va construyendo muy interesante el liderazgo de Mao a lo largo de las páginas del Machete, ¿no? Y que pues, no es Mao únicamente, sino que convive con otros más. Y eso ya lo vamos a ver justamente ahorita. Entonces, la siguiente, por favor, Jaime. Y aquí, ¿no? Justo lo que les decía. Va a haber, uno puede ver a lo largo de las páginas del Machete durante todos estos años, de 24 al 38, la aparición de diversos liderazgos. Aquí en las imágenes que podemos apreciar, por un lado, del lado izquierdo, pues aparece eh, Chung Te, ¿no? A quien se le denomina como el campeón incansable de la libertad de China, ¿no? Se le considera uno de los principales dirigentes del partido y del ejército principalmente. Eh, pero a la par, en el lado derecho está Chiang Kai-shek, ¿no? Y que la figura de Chiang Kai-shek va a ser interesante, porque si uno ve los primeros números del Machete en la década del 20, del 24 al 27 aproximadamente, que es justo los años en los que todavía va a estar muy fuerte la política internacional del Frente Único, pues Chiang Kai-shek es un aliado finalmente del Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces tiene esa connotación. Sin embargo, a partir de 1927 y con pues, todo lo que pasa, ¿no? en China y la traición de Chiang Kai-shek al Partido Comunista, del 27-28 hasta 1936, 37 más o menos, en el Machete, Chiang Kai-shek va a ser el traidor, o sea, va a tener todos estos adjetivos. Y curiosamente es bastante interesante porque en un número del Machete de 1933, si no mal recuerdo, le van a decir Chiang Kai-shek es un perro de los imperialismos. Así con esas palabras, es un perro de los imperialismos. Pero en esta imagen que está aquí, donde está en su caballo, esta es de 1938. ¿No? Aquí ya no se le dice así, aquí ya se le dice el generalísimo Chiang Kai-shek, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Justo porque pues, en el contexto internacional se da, por un lado, China pues enfrenta la guerra de resistencia frente al Japón, que inicia en el 37, pero que viene dándose desde los años atrás con la invasión a Manchuria y demás. Pero en el 37 pues, se da todo este proceso de la guerra de resistencia frente al Japón, en donde pues, se vuelve a unificar el Kuomintang con el Partido Comunista Chino, que bueno, más que unificarlo, bueno, a trabajar en conjunto, y que obedece eso también pues, a esta política de la Internacional Comunista del Frente Popular, ¿no? Y es bastante interesante. Entonces, es curioso, ¿no? E interesante esta dinámica de la figura de Chiang Kai-shek y cómo va a ir apareciendo en las páginas del Machete. Debe primero ser un aliado, después hacer un perro de los imperialismos y un traidor, y después volver a ser este aliado y este general que es importante y que va a combatir a los japoneses y va a liberar a China del yugo imperialista, ¿no? Esta visión antiimperialista y de soberanía nacional va a ser muy, muy presente en el Machete. El siguiente, Jaime, por favor. ¿Y cuándo aparece Mao, ¿no? En esta idea de la construcción del liderazgo de Mao a lo largo de las páginas del Machete? Pues la primera aparición de Mao que pues, nosotros pudimos ver va a ser en 1935. Ahí está una nota, no se alcanza a ver, pero bueno, dice 500 hombres del ejército rojo chino cercan Chengdu. Y en una parte, en el segundo apartado, que es el tercer párrafo, dice el ejército rojo bajo el mando de los camaradas Mao Zedong y Chun Te. Va a ser la primera vez que se nombra a Mao, ¿no? En 1935. Y de ahí ya no se va a volver a mencionar hasta 1938, que de hecho va a aparecer un texto bajo su pluma que se llama Las tareas del Frente Único Nacional Antijaponés en China. Y que esto podríamos nosotros decir que es el primer texto de Mao que va a circular en México en 1938. En donde Mao pues, hace un análisis acerca de las condiciones de China y cómo tiene que funcionar el Frente Único para poder derrotar al invasor japonés, ¿no? Siguiente, Jaime, por favor.
Y bueno, la presencia de Mao a partir del 38 va a ser cada vez más grande. A la izquierda, la imagen que ustedes pueden observar dice la táctica de guerrillas del Ejército Rojo de China. Y aquí este texto es interesante porque este texto no es escrito por Mao, sino que va a ser una traducción de un fragmento de la entrevista que le va a hacer Edgar Snow a Mao en 1936 y que posteriormente en el 37 se va a publicar en este famoso libro de Red Star Over China, que va a circular y va a ser muy popular, y justo una breve traducción de una parte de la entrevista que le hace Edgar Snow a Mao, va a ser traducida y se va a publicar en el Machete con ese título de la táctica de guerrillas del Ejército Rojo de China, ¿no? Y me parece algo bastante interesante. Después, bueno, va a ser otra aparición de Mao, igualmente en el 38, se llama La Unidad Hace Invencible al Pueblo Chino, declara Mao Zedong, ¿no? Interesante también cómo se presenta la variación y el cambio de los nombres, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente, es importante, ¿no?, mencionar, yo les decía que todo esto va a ser en el contexto sobre todo ya de la tercera época del Machete, ¿no? Entonces tenemos una primera época y segunda época, con una visión, pues, geopolítica. Se habla mucho de la similitud que hay entre el caso chino y el caso mexicano, que eso me parece también bien interesante, ¿no? De hecho, hay un texto que tal cual, ¿no? Dice, la situación de ellos, la de China, se asemeja mucho a la nuestra. Publicado en 1924. Ricardo, no se te escucha. A ver, creo que tu micrófono está o muy lejos o... Se A fue ver, el sonido totalmente. ahí está mejor. Ya. Sí, Sí, quizás sí está un poco lejos, tengo los oídos. Pero bueno, entonces ya se escucha, ¿verdad? Sí, entonces regresa la idea porque nos quedamos con la pregunta de lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Les decía, ¿no?, que esta visión de semejanza entre el caso chino y el caso mexicano, que va a ser muy presente, sobre todo en los primeros años del Machete, es muy interesante, ¿no? Yo les decía que hay en una nota que se publica en el Machete en la primera época, ustedes van a decir, el Machete en México, su situación, o sea, la de los chinos, se asemeja mucho a la nuestra. Y luego tiene mucho sentido, ¿no? Estos grandes masas de campesinos, una lucha antiimperialista, y sobre todo pues, teniendo en mente que el Partido Comunista el 19, el de China en el 21, los dos están en un contexto de construcción de un nuevo régimen, no proveniente del caso mexicano después de la Revolución Mexicana y en el caso chino de la conformación de la República después de la caída de la última. Ricardo, tu micrófono no está transmitiendo nítidamente, o acomódatelo de manera que se oiga claramente. Es como que si lo, a ver, intenta ahí. No se escucha. Es que se escucha mucha interferencia cuando lo agarras muy cerca. No se oye nada. No. Si quieres, le continúo yo aquí, Ricardo, y ahorita retomas a ver si mientras se puede recuperar. ¿Te parece? Vale. Retomo un poco la idea de que trabajamos en el texto, que además es una idea que ha surgido en otros escritos, particularmente en los trabajos de este investigador ruso. Ay, se me va el nombre, ahorita recuerdo el nombre, que menciona cómo en los años 20 la interpretación de la Internacional Comunista es que México y China se parecen mucho, o sea, que hay una unidad interpretativa, ¿no? Como dice Ricardo, pues acordémonos, ¿no? Así como en China en 1911 había un movimiento revolucionario democrático, pues coincidía, ¿no?, con la historia mexicana, ¿no?, y el alzamiento de Madero y todo lo que vino después, ¿no? Entonces, esa unidad entre la cuestión china y la cuestión mexicana tenía mucho sentido y la mantuvieron mucho tiempo, ¿no? En algún momento, como decía Ricardo, se decía que Chiang Kai-shek era el Plutarco Elías Calles chino, ¿no? O sea, estas equivalencias que trataban de hacer en distintos momentos, ¿no?, que van a aparecer. Creo que ya era lo último que iba a exponer Ricardo acá, que es justamente, ¿no?, la vinculación entre una visión nacionalista, que no era una visión nacionalista cerrada, xenofóbica, ni nada por el estilo, sino una visión nacionalista
de construcción, ¿no? De las naciones desde los elementos campesinos y obreros, ¿no? Tengo que decir que hay varias notas en la primera época del Machete, criticando el sentimiento antichino, ¿no? O sea, se acuerdan de esos años, ¿no? De mucho sentimiento antichino, que incluso los Flores Magón comparten en alguna medida. En el Machete, en la primera época, en pequeñas notas, se llama a rechazar el sentimiento antichino que se da en algunos lugares del país, y se llama a organizar sindicalmente a los trabajadores chinos que están en México, ¿no? Entonces, es parte, ¿no? de esta primera época del comunismo, todavía marcada por una fuerte visión, digamos, internacionalista, pero también nacionalista en el sentido de la construcción de naciones desde los sectores subalternos, ¿no? Y en los años 30, que es lo que dice Ricardo, bueno, empieza a ver, ¿no? este vínculo entre lo internacional, lo nacional, ¿no? Entonces está la foto, ¿no? En Shanghái como en Madrid, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a la guerra civil. Del otro lado, pues, esta idea de la unidad china, ¿no? Como una unidad nacional que hay que conquistar, ¿no? Y que es revolucionario conquistarla, ¿no? Desde su punto de vista. Y lo que decía Ricardo, ¿no? Que de aquí viene el título de Viva China Libre, que es un grabado de Javier Guerrero, ¿no? O sea, no es poca cosa, ¿no? Que una figura culturalmente importante como Guerrero se haga cargo, ¿no? de esta ilustración, ¿no? Está en las páginas del Machete, también aparecen poemas, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, pues ya, no, por el problema del micrófono no pudo cerrar Ricardo, pero no haber traicionado el espíritu de lo que iba a decir, y yo les voy a hablar ya un poco más de el periodo posterior, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El Partido Comunista Mexicano, como dijo Ricardo, adquiere una gran militancia en los años del cardenismo, vuelve a la vida pública, el Machete empieza a publicarse de manera cotidiana, deja atrás la época clandestina de periódico pequeño, pocas hojas, como una especie de volante, y empieza a marcarse claramente una nueva época, ¿no? Y es tal la idea del giro político que representa el cardenismo que deciden cambiar el nombre, ¿no? Les parece que el Machete no es un título adecuado, que es un título bastante, digamos, violento, ¿no? Entonces deciden cambiar hacia La Voz de México en 1938, que es el momento de... La Voz de México nace como el diario, es el periódico más importante del PC en términos de años, va de 1938 a 1974, aunque en realidad su periodo fuerte es hasta 1970, y cumple una función distinta, ¿no? Es un periódico que tiene en un principio una función más de periódico comercial, ¿no? Tiene mucha propaganda, y lo que vamos a empezar a ver es persistencias, ¿no? Por ejemplo, este dibujo, ¿no? Que está aquí, el de China, ¿no? O, por ejemplo, en el 44, cuando buscan al señor Chen Chen, que es el embajador, ¿no? Le buscan hacer una entrevista. Es decir, es un periódico que trata de ser más profesional, pero que, bueno, va a tener las vicisitudes de la propia historia del Partido Comunista, ¿no? Que adquiere unas tonalidades muy, muy diversas. Déjenme mando un mensaje porque me están tocando aquí en la casa. Ya, bueno, ya a ver si lo ven. Entonces, nos interesó mucho detenernos entre 38 y 47. En realidad llegamos hasta 49, pero, digamos, La Voz de México tiene un periodo de recepción de China, de la cuestión china, a partir de este momento, ¿no? Vamos a seguir viendo numerosas notas sobre China, ya van a empezar, por ejemplo, las disputas con el trotskismo, que están presentes un poco en el Machete, pero no es el tema principal. Aquí ya empiezan, ¿no? Estas traducciones de figuras que cuestionan la posición de los trotskistas chinos, ¿no? Tenemos a Antonio Aparicio, que es un escritor que escribe esta especie de poema al ejército chino, ¿no? Y persiste, sobre todo en los años 40, de 40 a 46, una implicación militar del caso chino, ¿no? Es decir, más que la revolución,
lo que se está discutiendo en La Voz de México a partir de los años 40 es el problema de China en la guerra. O sea, del lugar que tiene geopolíticamente la frontera chino-soviética, ¿no? Pero en realidad su preocupación es la Unión Soviética, ¿no? Son los grandes años del enamoramiento, ¿no? De la Unión Soviética, obviamente de las loas a Stalin, obviamente las loas al Ejército Rojo, pero también a los Estados Unidos. Esto es interesante porque La Voz de México entre 40 y 47 más o menos se convierte por un lado en un vocero de la Unión Soviética, pero también en un vocero no dicho del interamericanismo que está surgiendo, todavía no en oposición al comunismo, pero hay una muy buena recepción de Roosevelt. De hecho, y este es un dato que solamente uno o dos historiadores han notado, uno de los primeros llamados a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos es una propuesta del Partido Comunista Mexicano, ¿no? En estos años, ¿no? Donde se ve que Estados Unidos es un aliado en el concurso de la guerra, ¿no? Entonces aparece este revoltijo, vamos a decirlo un poco, que nos puede parecer hoy incoherente, pero que en el momento tenía suma coherencia, de apoyar a la Unión Soviética, preocuparse por la frontera con China, apoyar a los Estados Unidos, porque claramente Estados Unidos iba a ser ese contrapeso respecto a Japón y por tanto iba a beneficiar a China, ¿no? Entonces, están estos años, ¿no? Que son muy, muy interesantes. No lo habíamos mencionado, pero hay dos persistencias, vamos a decir, temáticas, ¿no? En las notas, que son las mujeres y los niños, ¿no? O sea, mujeres y niños están apareciendo todo el tiempo en la última época del Machete y en La Voz de México como referentes a pensar qué está pasando con las mujeres como agentes del cambio, en qué está pasando con los niños como posibles víctimas de la guerra, ¿no? En el caso de la guerra chino-japonesa. Acá la foto izquierda es una foto del Machete. El Machete tenía en la tercera época una página que durante mucho tiempo dirigió Loló de la Torriente, que era una cubana. En este caso no aparece su nombre, pero sí la página que se llamó Actividades de la Mujer. Y bueno, ven la foto, ¿no? De las mujeres chinas ahí en el frente, digamos, ¿no? Entonces, como parte de la defensa. Y en el lado derecho van a ver una nota muy simpática de una traducción de una escritora francesa que habla de una Juana de Arco china, ¿no? Entonces, vamos a ver esta persistencia, ¿no? Hay unas notas, no, creo que no las pusimos en la imagen, hay una nota sobre Madame Chiang Kai-shek, ¿no? O sea, hay una valoración muy importante de las mujeres, de lo que ellas llaman Madame la esposa de Sun Yat-sen y de la esposa de Chiang Kai-shek, ¿no? O sea, también por ahí aparece China en un par de notas, no son demasiadas, pero sí está presente, ¿no? Estas figuras femeninas y, por supuesto, la preocupación, ¿no? Por la niñez que se deja ver sobre todo en términos de las víctimas de la guerra. Bueno, y un tema muy importante que nos interesó fue el tema de la construcción de Mao, ¿no? Porque claro, cuando Ricardo hace el recuento inicial de las temáticas, de las organizaciones, ya les damos a la categoría de maoísmo, ¿no? Pero un poco preguntarse, ¿cuándo surgió el maoísmo? ¿Cuándo surgió esta idea de que había algo especial que se le podía llamar maoísmo? ¿Cuándo surgió este liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo se conformó fuera de China la imagen de Mao? Y claro, cuando uno ve ya los periódicos de los años 60 o 50, pues ya ve este tipo, ¿no? Ya se celebra el cumpleaños, la imagen es muy clara, es la fotografía que conocemos todas y todos, pero no siempre fue así, ¿no? Es decir, también este fue un camino que hubo que seguir para lograr hacer coincidir la imagen con la figura, con la obra, ¿no? Y entonces encontramos cosas interesantes, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, pueden ver los saludos, ¿no? Eso es muy común en la prensa comunista, mandarle saludos y reproducir los saludos a estos dirigentes, ¿no? Fueran en la Unión Soviética o fueran en China, ¿no? Ya hay una cosa interesante porque se ponen en cierta equivalencia. Se mandan saludos a la Unión Soviética, a Stalin en este caso, en los 50 todavía, y a Mao, ¿no? Es decir, en cierta condición de igualdad de su importancia en términos del comunismo internacional, para decirlo así. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos Maos falsos, ¿no? O sea, este es un Mao falso, por ejemplo, ¿no? O sea, aparece el nombre Mao Zedong,
pero no es Mao, ¿no? No lo reconoceríamos, como al menos yo no lo reconozco como Mao, no creo que sea Mao, pues, habrá estado muy enfermo, muy flaco, no sé, pero, y es una nota de 1948, ¿no? O sea, ya había imágenes previas y todavía en 48 teníamos este tipo de imágenes, ¿no? Si pueden ver ahí el encabezado, ¿no? El Ejército Libertador de China, ¿no? Está por dar el golpe final. 1948 es un año muy importante para el comunismo mexicano, porque es la ruptura con el gobierno mexicano, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, desde 1936-37, establece una alianza con Cárdenas, tácita, de apoyo, a regañadientas, porque no les gustaba mucho Cárdenas al principio, y se quedan en el tren de la Revolución Mexicana, apoyan a Ávila Camacho, no apoyan a Mújica, apoyan a Ávila Camacho, apoyan a Miguel Alemán, ¿no? O sea, los comunistas, que de por sí ya tienen una gran variedad en 1946, porque hay escisiones y dislocaciones, apoyan a Miguel Alemán, ¿no? Y 1948 es un año de ruptura con el gobierno de Alemán. Ya venía 47, 48, ya venían las tensiones. 48 es el primer gran año de la represión, ¿no? O sea, ahí es donde empieza la violencia. Eso explica un poco la ausencia de una presencia más grande del festejo de la revolución en China por parte de los comunistas, ¿no? Porque están en una situación complicada, están sufriendo mucha represión y sus intereses están en otro lado, ¿no? Entre 48 y 53, 54 hay una gran represión hacia los grupos de izquierda, que empiezan con los famosos charrazos, ¿no? Que, donde se va a quedar el nombre de los charros sindicales, y que van a llevar a mucha gente a la cárcel o a la muerte incluso, ¿no? Porque eso está registrado, que hay una ola de violencia muy importante. Encontramos nosotros, Ricardo y yo, pues las variaciones propias de la prensa, ¿no? Es decir, la historia de la prensa pues no está al margen de la historia del país, ¿no? Y ni tampoco la prensa comunista, y por tanto de las técnicas, ¿no? Entonces, vemos grabados, vemos dibujos, vemos fotografías, ¿no? Y si se dan cuenta, son mouse todos distintos, ¿no? O sea, tendríamos que ubicar el liderazgo de Mao también en referencia a los procesos técnicos, ¿no? Del periodismo, incluso del periodismo militante, ¿no? Cuando no hay, en los años 20, 30, pues no había mucha fotografía, era muy incipiente, ¿no? La inclusión en este tipo de prensa. Y la fotografía va desplazando poco a poco al grabado y al dibujo, ¿no? Y por tanto a las expresiones artísticas, pero aún así persisten, ¿no? Por ejemplo, aquí este grabado en la segunda, de izquierda a derecha, ¿no? Es pues un dibujo, un grabado, en la primera a la izquierda es un dibujo, y luego las fotografías, ¿no? Todas fotografías muy distintas, ¿no? Con muchas variaciones, digamos, ¿no? Y efectivamente nos damos cuenta que Mao viene, como dijo Ricardo, en el machete en los años 30, en 35, 38, para los 40 ya es muy claro que él es el liderazgo, y el recurso que se usa es el de las entrevistas, más que el de los textos, ¿no? Hay pocos textos de Mao directamente, ¿no? Lo que hay sí son figuras, por ejemplo, de alguien que va a ser muy importante para el conocimiento mundial de la revolución, que es Anna Louise Strong, ¿no? Esta periodista norteamericana que primero estuvo en la Unión Soviética y que después se va a ir a quedar a vivir a China y va a hacer los grandes textos propagandísticos, por ejemplo, de las comunas en los 50, van a ser de su pluma. Y ya está presente en los años 40 en el machete, ¿no? Entrevistando a Mao. Incluso ya se nota si ustedes han leído a Mao y saben de esa forma específica, ¿no? De reflexión que tiene Mao, ¿no? Preguntándose por la naturaleza, o sea, haciendo como aporías, como aparecen estas entrevistas, ¿no? Entonces, digamos, ahí se construye a principios de los años 40, en la época de la alianza con Chiang Kai-shek, comparte. De hecho, me atrevería a decir que en los primeros 40 Chiang Kai-shek ensombrece a Mao, pero ya hacia 45, 46 en adelante, bueno, Mao se convierte en la gran figura de la revolución china, ¿no? Bueno, esta foto no es del machete, esta foto es del Popular, en el año 49, está el año de la revolución. La trajimos por una razón, porque además de que
es muy expresiva, ¿no? No deja mucho a la imaginación, ¿no? Ni el título ni la fotografía, es muy claro, ¿no? La descripción de la preeminencia de Mao, porque a partir de 1949, con el triunfo de la revolución, va a coincidir con el nacimiento de dos organizaciones, bueno, más o menos va a coincidir con el nacimiento de dos organizaciones que van a rivalizar con el Partido Comunista. Por un lado, el Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano, y esto yo no me canso de decirlo, Lombardo es el primer viajero a China, antes que a China en revolución, en triunfo de revolución, ¿no? Claro, antes había habido, ¿no?, los periodistas norteamericanos y tal, pero en términos de revolución, Lombardo es el primero, el viejo líder sindical es el primero que viaja y que deja un recuento pormenorizado de su viaje, ¿no? En el texto de 49, ¿no? De su viaje a la China Nueva, ¿no? Y su periódico, que es el periódico El Popular, pues también es tributario, ¿no? De esta construcción del liderazgo de Mao. No nos dio por el espacio, pero a mí me interesa porque pues, es un tema que trabajo, el tema de los viajeros. Como hay una rivalidad amor-odio con Lombardo del Partido Comunista en esta época, no se da cuenta, o al menos no encontramos que se diera cuenta del viaje de Lombardo. Caso contrario al viaje de Lombardo en la URSS, que fue una década antes, en 36, ahí sí hay una constancia muy clara de un viaje que fue un viaje muy importante. No es el caso. Los comunistas, hasta donde sabemos, no van a viajar sino hasta 52. 52 es un año muy importante para la expansión de la Revolución China en términos de su concepción del mundo, ¿no? Porque todavía no existe la figura del maoísmo, estamos lejos todavía de esa, pero en 52 las izquierdas, con motivo de estas organizaciones de la paz, sí acuden a China, ¿no? Las izquierdas de todo el mundo, y de América Latina y de México, ¿no? Entonces en 52 tenemos ya a Elie de Gortari, tenemos ya a Paula Gómez Alonso, tenemos ya al doctor Ismael Cosío Villegas, ¿no? Tenemos bueno, a un montón de gente que, a la doctora Esther Chapa, por supuesto, ¿no?, que después se va a convertir en una figura. Tenemos a los comunistas, Manuel Terrazas, el director del periódico de La Voz de México, en 52, acude, ¿no?, a este encuentro global con la revolución en China, ¿no? Hasta donde sabemos no hay prácticamente ningún diario de viaje de los comunistas en esta época. El único que yo encontré fueron unas notas en La Voz de México por ahí de 56, cuando Gerardo Unzueta viaja a China, pero eso ya salió de nuestro marco. Lo que quiero decir es, China está muy presente, pero los comunistas mexicanos no están tan presentes en China, ¿no? O sea, ahí hay que trazar, ¿no?, esas vías de recepción, ¿no? Y la Sociedad de Amigos, que se va a fundar en los años 50, pues es una disputa local, es una disputa entre comunistas y los miembros del Partido Popular, ¿no?, que al final como que terminan imponiéndose los militantes de Lombardo, ¿no?, y terminan controlando parte de la asociación. Pero bueno, ese es otro hueco que tenemos. No tenemos ninguna historia sobre la Asociación de Amistad de China, me refiero a la de los 50, 60, que fue una gran promotora de la cultura y de los viajes y de intercambios artísticos, ¿no?, y de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si quieras, bueno, mejor me lo aviento yo de corrido, perdón, Ricardo. En los 60s lo que encontramos es esto. Críticas en el Partido Comunista. En el lado izquierdo está Arnoldo Martínez Verdugo, que fue el último gran líder del PC mexicano, cuestionando el dogmatismo chino, ¿no? O sea, ya ahí ya es clara el posicionamiento prosoviético del comunismo en los años 60, versus los expulsados o contrarios al comunismo, por ejemplo, el periódico El Militante de la Liga Comunista Espartaco, pues van a ensalzar a Mao, ¿no? Entonces ahí hay un claro choque de trenes en la perspectiva de Mao, ¿no? Y sigue apareciendo, ¿no? Sigue apareciendo. Es muy interesante porque en las críticas del PCM a China no aparece el nombre de Mao, o sea, no es directamente Mao,
¿no? Son los dirigentes chinos, es la revolución china, pero no es Mao, ¿no? En cambio, los que se adhieren a esta figura sí reivindican a la figura de Mao Zedong, ¿no? Por supuesto que no estamos seguros que no son los únicos impresos, ¿no? Del lado izquierdo les colocamos una nota del periódico Noviembre. El periódico Noviembre fue un periódico fundado por expulsados del Partido Comunista Mexicano. En 1948 lo fundan. Son de distintas organizaciones y también le dan atención a China, por supuesto, ¿no? Y tienen una gran simpatía por China, no al grado de que ninguno de ellos haga después parte de los grupos maoístas, pero es un puente interesante que sobre todo tiene vida en los años 50 en una organización que se llamó Partido Obrero Campesino Mexicano, que siempre le va a dar un lugar especial a China, ¿no? No es una prensa tan amplia como el Machete, ni como La Voz de México, pero es interesante. Y por supuesto a la derecha, ¿no? O sea, la derecha también, digamos, los sectores más conservadores, anticomunistas, ¿no? Para no decirle derecha, ¿no? Anticomunistas. En el caso de la revista Tiempo, ¿no? Que era la revista que dirigía Martín Luis Guzmán, tenemos un par de portadas que le dedican a China, tenemos una a Chiang Kai-shek y tenemos a esta Mao, ¿no? O sea, y de nuevo, ¿no? Es un Mao que yo nunca había visto, ¿no? Es un Mao muy delgado además, ¿no? Muy flaco, ¿no? Entonces, bueno, Mao circula, ¿no? O sea, un poco lo que queríamos decir es aquí, ¿cómo fue la construcción de estas figuras, ¿no? ¿Cómo fue la construcción, cómo fue la recepción de los acontecimientos, de qué importaba más? En un momento importaba más la cuestión china porque había presencia de esa nacionalidad en México, en otro momento pesa lo geopolítico, en otro momento pesa lo antiimperialista, en otro momento pesa la idea de la revolución y de liderazgo, ¿no? Así, va variando, ¿no? Va variando y es muy sugerente ver cómo los recursos que se usan para explicar esas variaciones. Bueno, conclusiones, pues las dejamos en blanco porque todavía no concluimos, pero sí concluimos con la portada de Oposición. Oposición es el relevo de La Voz de México, ya estamos hablando de los años 70, de 1970, cuando nace Oposición, el órgano del PCM, del Partido Comunista Mexicano, que celebra, ¿no? Restablecen relaciones, así como México va a restablecer relaciones con China, en el 72, el PC ya separado de la Unión Soviética, ya distanciado de la Unión Soviética, ya en un proceso de crítica a la Unión Soviética, el Partido Comunista Mexicano, que tuvo su gran momento en el año 68, cuando se condena, es el único partido comunista de América Latina, al menos que sepamos, no del mundo, pero sí de América Latina, que condena la invasión a Checoslovaquia, y poco a poco el PCM va a tratar de hacer vínculos más diversos, ¿no? Tienen muy buena relación los comunistas mexicanos en los 70 con Rumania, que era una piedrita en el zapato en la Unión Soviética, y tienen una buena relación, o empiezan a restablecer la relación con China, ¿no? Entonces celebran la visita de Nixon, celebran la visita, el reconocimiento por parte del presidente Echeverría de China, ¿no? Es decir, ahí sí se mantienen y dicen, bueno, vamos a restablecer relaciones, ¿no? Van a seguir haciendo críticas esporádicamente, ¿no? Van a seguir haciéndolo a Mao mucho más en un sentido de lo que era común en el comunismo, es decir, gran dirigente revolucionario, ¿no? Nosotros un poco lo que hemos visto ahora como puntos ciegos de la historiografía de la izquierda mexicana, que es donde estamos ubicándonos, lo que estamos encontrando es que hay poca atención en realidad a las relaciones reales, concretas, ¿no? de las organizaciones, no a las influencias así en genérico, ¿no? No en abstracto, ¿no? Sino si hay vínculos, si hay enviados, o sea, esa parte nos hace falta estudiarla, ¿no? Si se enviaba gente a China, si se enviaban cartas, si había vínculos entre los órganos de asuntos internacionales, es decir, esa parte todavía, y no solo con China, podría ser con Italia, podría ser con Francia, podría ser con España, es decir, podría ser con los países o las organizaciones de los
los partidos comunistas de los países que tuvieron gran influencia en México, ¿no? Yo dije 3, que son muy claras, ¿no? España, Francia e Italia. Podría ser Cuba, por supuesto, y podría ser Chile, que también es muy importante, y por supuesto del otro lado podría ser China, ¿no? O sea, yo creo que uno podríamos tramar la historia internacional del comunismo mexicano a partir de su posicionamiento con respecto a estos países, ¿no? Y esa fue nuestra intención, muy inicial, muy descriptiva, también, eso hay que decirlo, de ver cómo los militantes, ¿no? Iban bebiendo, ¿no? Ya solo para terminar, yo se lo decía a Ricardo cuando empezamos esto, ¿no? Le decía, hay que ser muy simpático imaginar a un campesino mexicano de los años 20 leyendo sobre Chiang Kai-shek, ¿no? O sea, ¿cuándo iba a aparecer esa cultura mundial en la vida de estos personajes que hacían parte del comunismo? Bueno, pues fue gracias a ese tipo de prensa, ¿no? Que habría otro tipo de perspectiva sobre el mundo, ¿no? Eso me parece a mí que habría que valorarlo, ¿no? Habría que valorarlo, porque fue una puerta de entrada a otro tipo de información y a otro tipo de figuras, ¿no? Digo, la prensa comercial seguro hablaba de China, por supuesto, pues estaba ahí, pero aquí hay un giro especial, ¿no? Hay un giro especial, ¿no? Hay un giro muy particular. Bueno, eso es respecto a lo que nosotros teníamos que decir, doctora. Dejo de compartir. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos una lista de observaciones y preguntas en el chat si quieren revisarlo. Pero mientras me voy a permitir hacer una excepción, porque el embajador Eugenio Unguiano, que ha estado aquí en la sesión, quiere hacer también un comentario, pero su chat no sirve. Entonces le voy a dar, Eugenio, si andas por ahí, le vamos a dar la voz por el Zoom. Gustavo, no sé eso cómo se opera. ¿Perdón? El embajador Eugenio Unguiano, para darle la palabra por el Zoom. Muy bien. Listo. Ya puede hablar. Eugenio. Ya, finalmente puedo, ¿no? Adelante. Me tenían bloqueado. Bueno, me parece primero que nada muy interesante investigación periodística la que acabamos de escuchar. Que yo creo que lo que hace falta para aprovecharla en todo su potencial es un marco histórico más preciso. Entre el periodo de bueno, primero, en 1917 hay un comunista del Internacional del Comité que llega a México y que crea, además a través de contacto con el presidente Venustiano Carranza, y crea el Partido Obrero Mexicano, que es el antecedente del Partido Comunista de México. Y luego la parte esta de Chiang Kai-shek, no es Chiang Kai-shek, que es el doctor Sun Yat-sen, el que hace del Kuomintang, el que integra asimila una influencia de carácter nacionalista, incluso negocia con el primer representante soviético, porque la Unión Soviética se funda en 22, un comunicado conjunto donde Chiang Kai-shek modifica sus principios del pueblo para introducir el socialismo al final como bienestar del pueblo y el nacionalismo y anticolonialismo. Entonces, todo el periodo de la Revolución China, que empieza en 1911, los nacionalistas, llega hasta 1927, 25, digamos, con la gran influencia del doctor Sun Yat-sen. Chiang Kai-shek era un general muy ambicioso, inteligente desde luego, que se queda como comandante del ejército del norte, iban a combatir a los líderes militares que encontraban en China. Entonces, en 27, en abril de 27, Chiang Kai-shek traiciona al Partido Comunista Chino y hace una masacre de ellos y se rompe el primer Frente Unido. El primer Frente Unido es de 1922 a 1927. El gran líder chino es el Chen Duxiu. Mao estaba en un lugar secundario, a veces terciario. Entonces, la figura de Mao empieza a crecer cuando viene la retirada de las bases comunistas del sur de China hacia el norte, la llamada
gran marcha. Y ahí el 35 de febrero es cuando Mao asume el control del Partido Comunista de China. Después de eso, lo que hay que rescatar es el proceso, digamos, de revolucionario chino en las cuevas de Yan'an. Y ahí hay un proceso lento pero firme de consolidación de un concepto ideológico que finalmente diferiría del concepto soviético. Ya, por cierto, la fotografía que vimos de Mao es cierta, es real. Yo tengo, no tengo la mano aquí, no estoy en México. Estoy, por cierto, en la tierra de Ceausescu, que jugó un papel muy importante para mediar entre China y la Unión Soviética en los momentos álgidos. Entonces, es este proceso proceso revolucionario que se consolida en 37, cuando forman el segundo Frente Unido con Chiang Kai-shek, con el generalísimo Chiang Kai-shek, para que resistiera al Japón. Entonces, todo este proceso es lo que hace posible que el Partido Comunista Chino se consolide como fuerza política y fuerza militar. El segundo Frente Unido no fue gratis, no fue un proceso interno. Mao controlaba así dos provincias y media en el norte del país, pero el resto del país lo controlaba el Kuomintang. Entonces, es interesante ver todos estos antecedentes para reconstruir. Yo nada más terminaré diciendo que bueno, Narasimha Roy, que fue el que fundó el Partido Comunista Mexicano, indio, de la Internacional Comunista, ¿no? Hay, en la época, digamos, álgida del diferendo entre Mao y la Unión Soviética, que arranca de 58 y se va hasta 1969, hay una separación que es ideológica entre Moscú y Beijing. Eso habría que revisarlo más a fondo. En fin, yo agradezco esta aportación investigadora, periodística, y la prensa del Partido Comunista Mexicano no hace más que reflejar los vaivenes de un conflicto internacional que en los 60 se agudiza entre China y la Unión Soviética. La influencia de Stalin sobre el Partido Comunista de México es inevitable e ineludible. Bueno, pues eso es todo lo que yo quería decir. Les agradezco mucho y felicidades nuevamente. Gracias, embajador Andiano. Un gusto verte. Bien, ahora Ricardo y Jaime, si quieren ustedes directamente ir contestando lo que está en el chat, adelante, por favor. Si quieres, empiezo, Ricardo. Sí, lo que comenta el doctor Peters, creo que sí lo mencionamos, ¿no? Los movimientos antichinos sí aparecen, muy poco, pero aparecen en la prensa comunista. Se critican los movimientos antichinos y se llama la sindicalización, sobre todo en la época clandestina, si no me recuerdo, Ricardo, aparecen estos llamados, ¿no? A la organización sindical que dicen, no, hay críticas a funcionarios del PNR que tienen, ya es PNR, entonces ya es tipo 29, 30, que tienen discurso antichino, entonces los critican y dicen, bueno, lo que hay que hacer en realidad no se sumen a la política antichina con los comunistas, para nada, ¿no? Eso es importante. El dato de la propuesta del partido sí está en el marco del Congreso de 1939, que probablemente debe de ser como el 7º, 8º Congreso. Hay una propuesta de Hernán Laborde, que fue el dirigente que viajó a la URSS y trabajó con la política del Frente Popular. Laborde hace la propuesta de que en el marco de la guerra es pertinente hacer acuerdos comerciales de libre comercio, le llama, con Estados Unidos, ¿no? Es muy genérico, está de pasada, está en los materiales de estudio, creo que es el 10º Congreso, si no mal recuerdo, pero es 1939, ¿no? Porque Laborde todavía es el secretario general. Hay esa propuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues está la guerra, ¿no? Está la guerra y se entiende que, bueno, que hay un aliado con Roosevelt, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Lo de Khrushchev y Stalin, sí hay críticas a las políticas de colectivización. No lo tratamos en el texto y no nos centramos en eso porque aquí llegamos hasta 49. Pero bueno, nos saltamos solo para dar una idea de lo que había en otros periodos. Sí hay una crítica a China en términos del gran salto adelante y todas estas políticas. En la prensa comunista de los 60 sí hay críticas, ¿no? Y sí se señala la hambruna, sí, o sea, todo lo que después ya sabemos que fue importante y que fue parte también de la disputa política, sí aparece, ¿no? Porque sí son muy severos, sí se suben al carro anti-PSC en los años 60, ¿no? Entonces sí los critican duro, no digo, no trajimos las imágenes, pero sí hay notas, no son muchas, sí hay muchas notas criticando lo que ellos llaman, como siempre, el revisionismo, ¿no? En este caso el revisionismo chino, y las políticas del gran salto adelante. No estoy seguro si del gran salto adelante o de la revolución cultural, no recuerdo ahora con exactitud, pero sí hay críticas, ¿no? Sí es fuerte, ¿no? Ese tema, ¿no? Y bueno, no sé si tú quieres decir algo, mi estimado Ricardo, de lo que pusieron acá los colegas. La fotografía del tiempo, sí, ahí está, gracias. Por favor. Bueno, ya se escucha mejor. Sí, adelante. Sí. Ok, bueno, de entrada quiero agradecer pues, el espacio, la oportunidad, agradezco a Jaime por haberme invitado a colaborar en este trabajo y bueno, agradezco al doctor Eugenio Anguiano que nos dio estos comentarios, pues, es un privilegio poder escucharnos, su reflexión y lo agradezco. No, pues brevemente, respecto a lo que comentaba el doctor Dussel, sí, en los años 20, justo en este periodo de la clandestinidad, de la segunda etapa del machete, es cuando más van a aparecer estas notas respecto o que hacen referencia a la campaña antichina que está llevando a cabo el gobierno mexicano y lo eh, a criticarlo rotundamente. No van a decir que son campañas impulsadas por privados, que el gobierno pues está prestando para llevar a cabo esto, que no tienen sentido y que se tiene que hacer todo lo contrario, ¿no? Y invitan a que a los se habla, ¿no?, de que a los compañeros obreros chinos se debe de organizar, ¿no? Hay que organizarlos e invitan a la organización en ese sentido y están en contra de todas estas políticas antichinas que se llevan a cabo en los años 20, ¿no? Y es bastante interesante. Y va a haber varias notas, ¿no?, del problema chino en México, se va a llamar una, otra se va a llamar la campaña antichina, los problemas de la organización de los trabajadores chinos, hay algunas, o sea, va a ser recurrente, sobre todo en esta etapa de los años del 27 al 32, más o menos, ¿no? Es cuando más van a aparecer. Leí otra pregunta acerca de Peking Review, una revista sí llegó a México. Bueno, eso va a ser justo entre los años 50 y sobre todo en los años 60, ¿no?, que se va a dar este boom de estos textos, que no solamente va a ser pues, el Pekín Informa, ¿no? Es interesante y hace falta, yo creo, un análisis de eso, porque no hay tampoco. Es un tema que en general hace falta mucho por investigar, de toda la influencia que van a tener estos trabajos, estos textos que van a venir de China a México, el Pekín Informa, China Reconstruye, China Ilustrada, ¿no?, que se van a publicar en español, ¿no?, y que van a venir y que aquí van a circular. Y también el papel que, por ejemplo, va a desempeñar en ese proceso de difusión de ese material, pues las sociedades de amistad, ¿no?, que va a ser muy importante. Entonces hace falta un trabajo que analice eso, porque pues va a ser muy interesante. Y justo muchas de estas organizaciones, sobre todo en los años ya 60, como la Liga Comunista Espartaco o estos grupos que van a conformar la Liga Comunista Espartaco o el Movimiento Marxista-Leninista de México, que van a ser como estas dos grandes organizaciones pro-chinas de México de los años 60, pues se van a nutrir de esta literatura. Se van a nutrir de la literatura proveniente de China, que está en español, que son estas revistas o este periódico, y a eso también sumemos pues, las primeras apariciones de las obras escogidas de Mao traducidas al español, ¿no?, también, que va a ser importante, ¿no?, en este proceso de conformación de toda una política ideológica de estas organizaciones que se van a conformar ya en los años 60. Bueno,
Bueno, pregunta que si Cárdenas fue hasta a China, bueno, Jaime es el que sabe ¿no? más sobre eso, si no mal recuerdo fue en 58-59. Ujú. Sí, bueno, no le di las gracias al embajador Eugenio Anguiano, le agradezco. El comentario, efectivamente, creo que, claro, este trasfondo no fuimos tan explícitos, ¿no? Del trasfondo histórico propio del proceso chino, porque a veces cuesta mucho trabajo terminar identificando dónde embonas una historia con otra, entonces nos fuimos de corrido, pero sí, efectivamente, gracias, doctor Anguiano, este embajador Anguiano. Y respecto a lo de Cárdenas, sí, los viajeros, el primero es Lombardo, el primero importante es Lombardo, y después hay otros importantes. Los años 50 son años de viajeros, o sea, de gente de México que va a China, muy todos de izquierda, ¿no? La mayoría, ¿no? Son militantes. Ya hacia los años 60 va cambiando, ¿no? Entonces, después de Cárdenas ya empiezan a ir algunos que podríamos pensar ligados a la élite del PRI, ¿no? A la élite política. Va Portes Gil. Portes Gil es el expresidente Portes Gil es uno de los personajes que más diarios de viaje viajó a Corea, viajó por el mundo, ¿no? Y a China deja un recuerdo importante. Ellos van, me parece que en 60 o en 59, no recuerdo ahora exactamente. Va Alonso Aguilar, va José Luis Eseña, bueno, va Eli de Gortari, esos en los 50. En los 60 ya empieza a ir Portes Gil, va Carlos Zapata Vela, que es un priista de izquierdas, digamos, ¿no? Ligado en su juventud al comunismo, y vamos a ver cada vez más una variedad, ¿no? de personas. Creo que el que abre un poco la brecha es Cárdenas, ¿no? Efectivamente. Va el general Heriberto Jara, que es muy cercano a Cárdenas, ¿no? Y vamos a ver, yo en el recuento, digo, no es el tema de esta discusión, pero en el recuento que he hecho de los viajeros, lo que me di cuenta fue que prácticamente solo hay un diario de viaje muy negativo, que es de un periodista si no mal recuerdo, de la revista Siempre, en los años 60. Todos los otros son muy positivos, ¿no? O sea, son grandes loas y alabanzas. En la época de Echeverría es cuando van más viajeros mexicanos ligados al PRI, ¿no? El historiador del PRI, Miguel Osorio Marván, es uno de los grandes viajeros. Él mismo se autoedita su diario de viaje a China y es unas loas, es un libro muy lujoso, bueno, relativamente lujoso. Y así vamos a ver, ¿no? Ya normalizado la relación, bueno, va mucha más gente diputados, ¿no? Senadores. Entonces, bueno, sí hay ese trayecto, ¿no? Primero son muy de izquierda, después van variando ideológicamente los viajes, ¿no? Y si alguien decía, bueno, por acá andaba nuestro querido amigo Luis Hernández Navarro, sí, claro, Raúl Salinas y en general toda la gente que pasó por la Escuela de Economía, pues sí tuvo una impronta, ¿no? de conocimiento, ¿no? No sé si tanto así como maoísmo, pero sí hay unas conexiones, ¿no? Porque era el mundo... es interesante reconstruir el mundo universitario en vínculo con estas formas ideológicas, ¿no? Ahí sí, no recuerdo quién me decía, fíjate en el logo de la Facultad de Economía, es la estrella roja, ¿no? Entonces había como estos vínculos, ¿no? No sé si sea cierto, pero bueno. Entonces, bueno, eso, Ricardo, gracias. Sí, sí, ¿sigue, Ricardo? O creo que ya, no sé si haya otra. Bueno, no, creo que ya, es que hay unos comentarios ¿no? interesantes, de hecho, pero, por ejemplo, comentan acerca de los años, en los 30, ¿no? El proceso, pues justo de las campañas antichinas que hay en México, sobre todo en Sonora, donde tenía mucha presencia calles. Y sí, o sea, finalmente la prensa comunista pues, va a ser muy crítica de esas políticas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Además de que pues, traen toda la idea del internacionalismo proletario en cierto sentido y pues ven que la expulsión de chinos pues no es buena, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, nada más quería comentar eso. Pues eso, doctor Dussel, doctora Yolanda Trápaga. Pues si nuestro propósito, digamos, nos salimos del propósito porque esto excede y nos apasionamos mucho, pero entre 24 y 49 el triunfo, de hecho, donde menos aparecen notas es con el triunfo de la revolución, porque el Partido Comunista le va muy mal en esos años,
Entonces hay poca prensa, es muy, o sea, no adquiere lo que uno esperaría. Sin embargo, en los 30 es impresionante, ¿no? La cantidad de traducciones, notas, referencias, mapas, fotografías, es verdaderamente muy sorprendente. No pudimos ni siquiera dar una muestra en el texto que publicamos de Viva China Libre, una real acercamiento a porque es abrumador la cantidad de información que se brinda, ¿no? A diferencia de otros años donde es más selectivo, entre 36 y 38, o entre 35 y 38, pues es abrumador, ¿no? Verdaderamente no hay un número donde no haya una o dos notas, ¿no? Y entonces, y con varios temas además, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que nos habla un poco del ambiente de politización, ¿no? Durante el cardenismo. Perdón, no había abierto el micrófono. Una sesión muy interesante. Les agradecemos muchísimo, Jaime y Ricardo. Esperamos tenerlos nuevamente en el futuro, profundizando en las cosas que mencionaron que no incluyeron en la conferencia de hoy. Entonces, quedamos con ese compromiso. Les agradecemos a todos su asistencia y les recuerdo nuevamente que del 29 al 31 tenemos el Seminario Internacional de la Red de América Latina y el Caribe, con más de 100 ponencias. Es un seminario internacional con ponentes de todos los continentes, eso se los puedo garantizar, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el semestre próximo. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias, Jaime, Ricardo. Eugenio, un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estés muy bien.